La habitación de mi padre exudaba el aroma del cuero envejecido y del poder perfeccionado por el tiempo. Entre las paredes revestidas de madera noble, los retratos enmarcados de 3 generaciones de abogados, todos hombres, todos con el mismo aire de autoridad intransigente, parecían juzgar mi presencia. Sostuve mi diploma con las manos ligeramente temblorosas, no por el peso del papel, sino por la expectativa que llevaba años cargando. Acababa de terminar sus estudios de Derecho con una tesis sobre reestructuración empresarial, publicada en 2 de las revistas jurídicas más respetadas del país. Estaba listo. O eso creía él. Cuando anunció, sin siquiera levantar la vista de los documentos que firmaba con trazos amplios y descuidados, que yo no formaría parte del Family Office, sentí como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies. Esto es absurdo, logré balbucear, aunque mi voz oscilaba entre la indignación y la desesperación. Me preparé toda mi vida para esto. Su respuesta fue seca y definitiva: la herencia de este cargo pertenece a tu hermano. Las mujeres no son aptas para la abogacía. Las palabras dolieron como un golpe aplastante. Había escuchado antes sus prejuicios arcaicos, pero siempre los había ignorado, convencido de que mi currículum impecable los silenciaría. Mi error. Austin, mi hermano, permaneció en un rincón de la habitación, con las manos en los bolsillos, la mirada evasiva, silencioso como siempre. Se graduó 2 años después que yo, con un desempeño mediocre, sin publicaciones ni distinciones, conocido solo por su puntualidad selectiva. Llegaba tarde a todo, excepto a los círculos de happy hour. Austin apenas aprobó el examen de la abogacía, argumenté con la frustración desbordándose. Me destaqué en mi clase. Tengo 3 ofertas para excelentes oficinas en Seattle. Mi padre finalmente me miró con una mirada gélida. Entonces acepta uno de ellos. Este cargo tiene 60 años de tradición. No permitiré que lo arruines con sentimentalismos. La ley requiere firmeza, agresividad, decisión. Tu hermano tiene eso. Tú no. Quería gritar que conocía ese lugar como nadie. Había pasado veranos enteros allí, todavía en la universidad, organizando procesos, investigando jurisprudencia, redactando peticiones que firmaba como propias. Conocía de memoria cada cliente, cada estrategia, cada código de facturación. Pero me tragué las palabras. Dejé el diploma sobre su escritorio inmaculado, y me fui sin mirar atrás. 2 años más tarde aquí estaba yo en mi modesto departamento en Phoenix, revisando documentos para una pequeña oficina que manejaba disputas contractuales y asuntos corporativos más pequeños. Un trabajo digno, pero lejos de lo que merecía. Lejos del legado que me habían negado. Fue entonces cuando sonó el teléfono. Un número desconocido apareció en la pantalla. Saucer, respondí. Al otro lado, una voz firme pero urgente: soy Janet de Blackstone Manufacturing. Nos conocimos brevemente en la conferencia de Derecho del mes pasado. Necesito hablar de algo confidencial. ¿Podemos reunirnos mañana? Blackstone era una de las joyas de la corona de la oficina de mi padre: 30 años de asociación, equipamiento industrial, operaciones en 3 estados, ingresos de $50 millones. Mi corazón se aceleró. Por supuesto, respondí tratando de ocultar mi emoción. ¿Dónde prefieres? Organizamos un café en el centro, lejos de miradas indiscretas. Pasé la noche inmerso en la investigación, aunque ya me sabía casi de memoria la historia de la empresa. Mi padre gestionaba todo para ellos: contratos laborales, acuerdos con proveedores, fusiones. Perderlos sería un duro golpe para él. Al día siguiente llegué al café 15 minutos antes. Janet llegó puntual, impecable, con su traje gris y un maletín de cuero bajo el brazo. Sus ojos penetrantes me evaluaron mientras se sentaba. Gracias por venir, comenzó tras los saludos. Iré directo al punto: la oficina de tu padre está cometiendo graves errores. Hace 3 meses, no cumplieron con un plazo de presentación que casi nos costó un contrato de $1 millón. El mes pasado, dieron orientación cuestionable sobre una fusión. Tuvimos que contratar otra oficina para arreglar el desastre. Escuché en silencio, manteniendo mi expresión neutral, mientras una ola de amarga satisfacción surgía dentro de mí. Mi padre siempre se jactaba de su infalibilidad. Su arrogancia lo había cegado. Austin ha estado manejando la mayoría de nuestros casos últimamente, continuó Janet.
Su padre parece estar haciéndose a un lado, preparando la sucesión. Pero Austin no está a la altura. No contesta las llamadas a tiempo, no entiende nuestro negocio. Francamente, estamos perdiendo la confianza. ¿Por qué me dices esto? Pregunté aunque ya sabía la respuesta. Porque después de que nos conocimos en la conferencia, hice mi tarea. Tu expediente académico es impecable. Tu oficina actual no tiene más que elogios por ello. Y varias personas mencionaron que creciste en la oficina de tu padre, quien sabe que eres como pocos. Se inclinó hacia adelante y bajó la voz. Blackstone está considerando cambiar de representación. Necesitamos a alguien que entienda tanto de derecho como de negocios. Alguien que le dé a nuestra cuenta la atención que merece. Me preguntaba si estaría interesado en representarnos. Fue la oportunidad perfecta. No un cliente cualquiera, sino uno de los más valiosos de mi padre. La ironía era deliciosa. Me había rechazado, diciendo que no tenía lo necesario para triunfar. Ahora tuve la oportunidad de demostrar que estaba completamente equivocado. Estoy muy interesado, respondí con cautela. Pero debo advertirte, tu oficina actual es la de mi padre. Puede haber conflictos. Janet sonrió casi imperceptiblemente. Estoy consciente. De hecho, eso es parte del atractivo. Creo que tendrás motivación adicional para hacer un trabajo excepcional. No podría tener más razón. La reunión duró 1 hora más. Janet detalló las necesidades de Blackstone, los fracasos recurrentes de la oficina de mi padre y el plazo. Querían cambiar de representación en un plazo de 60 días. Tuve 2 meses para prepararme. Esa noche mi apartamento se convirtió en un campo de batalla de papeles y notas. La oficina donde trabajaba era pequeña, solo 3 abogados, casos de rutina. Competente pero carente de la estructura para un cliente del tamaño de Blackstone. Necesitaba hacer un movimiento estratégico. Y rápido. Al día siguiente llamé a Vivian, una amiga de la Facultad de Derecho. 2 años antes había creado su propia firma boutique, centrándose en clientes corporativos. Inteligente, ambiciosa y mejor aún, me debía un favor. La había ayudado a aprobar el examen OAB, noches interminables de estudio hasta que dominara el contenido. Necesito hablar contigo sobre una oportunidad, dijo apenas respondió. ¿Podemos vernos esta semana? Su oficina, en un edificio renovado en el centro de la ciudad, era la viva imagen del éxito, espacio moderno, 2 asociados junior y un asistente legal. Vivian atendió a empresas medianas que buscaban sofisticación legal sin los costos exorbitantes de las grandes empresas. Le hablé de Blackstone, omitiendo los detalles personales, al menos por ahora. Presenté a Blackstone no como un cliente cualquiera, sino como una oportunidad estratégica, una empresa insatisfecha con su representación actual y que buscaba un servicio que realmente satisficiera sus necesidades. Exactamente el tipo de cuenta que podemos convertir en una palanca para el crecimiento de su oficina, dije, observando el brillo de interés en los ojos de Vivian. No perdió el tiempo. ¿Por qué me traes esto en lugar de intentar cerrarlo tú misma? La respuesta fue directa sin dudarlo. Porque Blackstone necesita una estructura que yo por sí solo no tengo. Requieren un equipo completo, abogados especializados, apoyo dedicado, recursos para actuar en múltiples frentes. Eso ya lo tienes. Yo no. Un silencio calculado. ¿Y qué estás proponiendo? Una sociedad. Entro como socio, traigo a Blackstone conmigo, me hago cargo de la cuenta directamente y ayudo a construir el área corporativa de su oficina. Repartimos las ganancias de manera justa, en el modelo que tiene sentido para ambos. Vi los números dando vueltas en su mente, el potencial de ingresos, el prestigio, las puertas que abriría un cliente de este tamaño. Pero Vivian no fue ingenua. Si acepto, necesito certeza absoluta de que Blackstone migrará. No puedo arriesgar una asociación basada en una promesa vaga. La próxima semana me reuniré con su junta directiva. Antes de firmar algo con nosotros, tendrá una carta de compromiso formal. Palabra dada. Apretón de manos. El acuerdo de asociación tardaría semanas en ultimar los detalles, pero lo esencial estaba cerrado. Estaba construyendo lo que mi padre me negó y lo estaba haciendo con uno de sus clientes más valiosos, sin necesitar su aprobación ni su sombra.
La reunión con el equipo ejecutivo de Blackstone tuvo lugar en su sala de conferencias, un espacio imponente con ventanales que enmarcaban el horizonte de la ciudad. Janet estaba allí junto al director financiero, Douglas, y al director de operaciones, ambos con expresiones que mezclaban escepticismo y curiosidad. Me preguntaron sobre mi experiencia, mi enfoque estratégico, cómo pensaba gestionar la cuenta de manera diferente a la empresa de mi padre. Estaba preparado. Había pasado días analizando cada caso que mi padre había manejado durante la última década, los retrasos en las respuestas, las recomendaciones excesivamente conservadoras, las oportunidades perdidas en las que una estrategia más audaz podría haber salvado millones o abierto nuevas vías. Hoy en día, eres solo un número más en su billetera, dije, proyectando mi presentación en la pantalla. Le propongo que se convierta en el cliente ancla de una firma que priorizará sus demandas, responderá en horas, no días, y abordará sus desafíos legales con la creatividad que solo surge de comprender profundamente su negocio. Douglas se cruzó de brazos, escéptico. Nos estás pidiendo que asumamos un riesgo enorme. La firma de tu padre tiene décadas de reputación. La tuya, bueno, nunca hemos oído hablar de ella. No me sentí conmocionado. Por eso ofrezco un periodo de prueba de 60 días. Mantén la oficina actual para asuntos rutinarios, pero danos un proyecto significativo. Si no superamos tus expectativas, volvemos a la situación anterior, sin costes ni limitaciones. Intercambiaron miradas. Era una propuesta racional, riesgo mínimo, alto potencial. Después de una breve discusión, aceptaron. Nos entregarían una negociación contractual compleja, con un plazo de 45 días. Si cumpliéramos, la factura sería nuestra. Salí de esa habitación con una energía que no había sentido en años. No le estaba robando un cliente a mi padre. Ella lo estaba conquistando con competencia, con un servicio que él nunca había podido ofrecer. Esa noche llamé a mi madre. Ella siempre estuvo atrapada en el fuego cruzado entre mi padre y yo, tratando de calmar las cosas mientras en privado entendía mi frustración. Sabía de su decisión de excluirme de la sociedad e incluso había discutido con él al respecto, aunque sin éxito. Mamá, necesito decirte algo, dijo apenas respondió. Pero todavía no puedes compartirlo con tu padre. ¿Qué pasa, hijo mío? Su voz transmitía la preocupación habitual. Me uniré a una nueva firma como socio. Y me llevaré a uno de los clientes más importantes de papá. El silencio al otro lado de la línea fue largo. Cuando habló lo hizo en un tono bajo, casi cauteloso. ¿Estás seguro de que esto es lo que quieres? Tu padre se pondrá furioso. Tengo. Mi voz no tembló. Él tomó su decisión hace 2 años. Ahora es mi turno. 3 semanas después se formalizó la colaboración con Vivian. Me asignaron una oficina en la esquina del piso con grandes ventanales y espacio suficiente para los procesos y materiales de referencia que requeriría la cuenta de Blackstone. En la puerta un cartel rojo con mi nombre, Willow Socia. Cada vez que la veía, una oleada de satisfacción me recorría. Era todo lo que mi padre me había negado. Y lo había construido yo mismo. El caso que nos presentó Blackstone era complejo, una empresa conjunta con una empresa de Denver, que involucraba derechos de propiedad intelectual, asignación de responsabilidades y mecanismos de resolución de conflictos que debían estructurarse con precisión quirúrgica. Exactamente el tipo de trabajo de alto riesgo para el que estaba preparado. Durante los primeros 15 días trabajé 18 horas al día. Revisé cada cláusula, investigué precedentes en 3 jurisdicciones diferentes y consulté a expertos de la industria sobre los detalles técnicos de los procesos de fabricación involucrados. Vivian me ayudó con la investigación y la redacción de documentos, pero yo era quien dirigía todas las reuniones con los clientes y las negociaciones con los abogados de la otra parte, una firma de Denver especializada en empresas conjuntas, competente pero predecible. Siguieron los modelos estándar, los enfoques convencionales. Encontré 3 disposiciones en el borrador inicial que, de aprobarse, perjudicarían a Blackstone, cláusulas envueltas en un denso lenguaje legal que daría a la otra empresa un control desproporcionado. ¿Cómo identificaste esto? Douglas preguntó en una de nuestras revisiones, mirando mi versión marcada del contrato, con las secciones problemáticas resaltadas en amarillo y explicaciones detalladas al lado. Experiencia y atención al detalle, respondí. Son el tipo de cláusulas que parecen inofensivas en primera lectura pero que crean problemas años después.
Es posible que su oficina anterior las haya dejado pasar porque trató esto como un caso más de rutina. Nosotros no lo hicimos. Janet esbozó una sonrisa casi imperceptible. La oficina de tu padre habría aprobado ese contrato con pocos cambios. Dirían que era estándar, que simplemente deberíamos firmarlo. Negué con la cabeza. Habrían cometido un error. Un error costoso. Las negociaciones continuaron durante otras 3 semanas. Impulsé todos los términos desfavorables, propuse soluciones creativas a impases reales y redacté alternativas que protegieran los intereses de Blackstone sin ser demasiado agresivos. La otra parte, acostumbrada a oponentes que ceden ante los modelos tradicionales, no esperaba una resistencia tan fundada. Y eso es lo que marcó la diferencia. Gloria estudió mi rostro durante un largo momento, como si pudiera detectar alguna vacilación o inseguridad. Entonces una lenta sonrisa se formó en sus labios. Eso no es un problema, Willow. Si él no puede garantizar el nivel de servicio que necesito, entonces no merece saber a dónde voy. Su respuesta fue como un veredicto final. No había lugar para lealtades fuera de lugar cuando estaban en juego millones. Tienes mi palabra de que no te arrepentirás, dije, cerrando mi maletín con un gesto firme. Estructuraré un contrato que proteja sus intereses en cada paso del camino, desde la diligencia debida hasta las aprobaciones finales. Y si algo sale mal, lo sabrá antes de que se convierta en un problema, no después. Ella extendió su mano. Envíe el contrato mañana. Quiero comenzar la transición de inmediato. La noticia de que Pinnacle Development se había mudado a mi empresa llegó a mi padre incluso antes de que yo firmara el acuerdo final. Esta vez no hubo ninguna llamada enojada. En cambio, recibí un conciso correo electrónico de Austin, con copia a mi padre y a los socios principales de su firma. Willow, tu conducta se está convirtiendo en un patrón de preocupación. Estamos considerando emprender acciones legales por interferencia con contratos y competencia desleal. Te sugiero que reconsideres tus acciones antes de que esto se intensifique. Me recosté en mi silla y releí el mensaje 2 veces. La amenaza era clara, pero vacía. Sabían tan bien como yo que no tenían base legal, los clientes insatisfechos tienen derecho a cambiar de representación y yo no había hecho más que brindar un servicio superior. Aún así, el intento de intimidación fue revelador. Mi padre, que siempre había predicado la importancia de la reputación por encima de todo, estaba recurriendo a tácticas mezquinas. Fue la admisión silenciosa de que estaba perdiendo. Respondí con la misma frialdad: Austin, si quieres hablar sobre ética profesional, estoy disponible. Pero te sugiero que te concentres en mejorar el servicio a los clientes que aún tienes. Buena suerte. Enviar ese correo electrónico fue como cerrar una puerta. Ya no había lugar para el diálogo ni para la reconciliación ficticia. Mi padre había elegido su camino cuando me excluyó de la empresa y ahora estaba recogiendo las consecuencias. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Cada nuevo cliente que llegaba, especialmente los que venían de la lista de mi padre, era una validación no solo de mi trabajo, sino de mi decisión de romper con el pasado. Vivian contrata a 2 asociados junior para ayudar con la carga y, por primera vez, mi oficina parecía demasiado pequeña para la demanda. En los pasillos del edificio, antes silenciosos, ahora resonaban voces que discutían cláusulas, plazos y estrategias. Pero no fue solo el crecimiento lo que me mantuvo despierto por la noche. Era la sensación de que con cada victoria, desmantelaba un poco más el mito que mi padre había construido sobre sí mismo. No era invencible. Su legado no era intocable. Y por primera vez me permití imaginar un futuro en el que Willow Legal no fuera solo una alternativa a su firma, sino la opción obvia para quienes buscan la excelencia. Una tarde, mientras revisaba los documentos finales del contrato con Pinnacle, mi teléfono celular vibró con un mensaje desconocido. Era un número del área de Chicago, seguido de un breve mensaje de texto: me enteré de tu trabajo con Blackstone. Impresionante. Estaré en Phoenix la próxima semana. ¿Café? El nombre que figuraba a continuación era Daniel Mercer, socio principal de una de las firmas de abogados corporativos más grandes del país. Sonrisa. El juego apenas comenzaba. Cuando decidió que mi valor como profesional se mediría por mi cromosoma, no por mi capacidad. Ese hombre que me enseñó a leer contratos cuando tenía 12 años, que me llevó a juicios como si fueran partidos de fútbol,
que un día me miró a los ojos y me dijo que tenía instinto de tiburón, ese hombre murió el día que me negó el socio que había ganado. En su lugar, se quedó con un terco extraño, atrapado en un pasado que nunca existió fuera de su cabeza. Austin suspiró al otro lado de la línea. El sonido era pesado, como si transmitiera años de silencios forzados. No lo entiendes, murmuró. Se está desmoronando. Ayer lo encontré en la oficina a las 3 de la mañana, revisando expedientes que ya estaban archivados. Él no duerme. No comas. Habla contigo mismo. Un descanso. Él piensa que estás tratando de humillarlo. No estoy intentando nada, respondí fríamente. Estoy trabajando. Mientras él gasta energías en delirios de persecución, yo voy cerrando contratos, entregando resultados, construyendo algo real. Si eso lo humilla, ese es su problema, no el mío. ¿Pero qué pasa con la familia? Austin insistió y por primera vez noté un temblor en su voz. ¿Qué queda de nosotros después de eso? ¿La familia? Repetí con una risa seca. ¿Quieres hablar de familia ahora? ¿Dónde estaba esta familia cuando me echó de la oficina que ayudé a construir? ¿Dónde estabas cuando te dio mi lugar como un juguete heredado? La familia que defiendes es una ficción, Austin. Una fachada para justificar privilegios. El silencio que siguió fue tan denso que casi podía sentir el peso de la culpa del otro lado. Lo sé, admitió finalmente. Pero, ¿y si pudiéramos arreglar esto? Sin demandas, sin más peleas. ¿Cómo? Dejo la firma. La frase cayó entre nosotros como una espada. ¿Qué? Renuncio, continuó ahora con más firmeza. Le digo que ya no quiero esto. Que no soy tú, nunca lo seré, y que es mejor para todos si sigo otro camino. Sin mí no tiene heredero. Sin un heredero, no tiene excusa para aferrarse al pasado con uñas y dientes. Quizás deje de verte como una amenaza. Analicé la propuesta con la frialdad de una estrategia jurídica. Austin se estaba ofreciendo a rendirse, no a mí, sino a la verdad. Y lo más importante, le estaba quitando a mi padre la última muleta que lo mantenía en pie, la ilusión de que su legado estaba a salvo en manos de un hijo. ¿Y qué obtienes de ello? Pregunté sospechoso. Libertad, respondió sencilla. Y la oportunidad de no odiar mi reflejo en el espejo dentro de 10 años. Pensé en Gloria Carter, en Daniel Mercer, en los otros clientes que habían acudido a mí no por lealtad sino por competencia. Pensé en la oficina que estaba construyendo, ladrillo a ladrillo, sobre las ruinas de sus prejuicios. Pensé finalmente cómo sería mirar a mi padre a los ojos sin que la sombra de una batalla legal se cerniera sobre nosotros. Hazlo, dijo al fin. Pero no para mí. Hazlo por ti. Cuando colgué el apartamento parecía más tranquilo que antes. No por tristeza, sino por claridad. Austin acababa de quemar el último puente que conectaba a mi padre con el pasado. Ahora solo quedaba una pregunta: ¿qué haría un hombre como él cuando se diera cuenta de que, sin herederos que manipular ni clientes que perder, lo único que le quedaba era enfrentarse a la única persona que siempre había sido su igual? A mí. El momento en que me dijo que no era lo suficientemente bueno debido a mi género quedó grabado en mi memoria como una cicatriz. Eligió su prejuicio antes que su hija, le respondí a Austin con voz firme, sin lugar a dudas. Ahora solo le estoy mostrando el precio de esa elección. El silencio al otro lado de la línea era tan pesado que casi podía sentir el peso de la verdad instalándose entre nosotros. Hasta que finalmente Austin rompió el punto muerto. Hay una cosa más que necesitas saber. Su tono era diferente ahora, menos defensivo, más urgente. No se refiere solo a demandarte. Está actuando. Contrató un despacho especializado en responsabilidad profesional. Están investigando si pueden afirmar que usted violó reglas éticas, adquisición inadecuada de clientes, uso de información confidencial de sus días como asistente legal. Mi estómago se apretó como si me hubieran dado un puñetazo. Esto fue más serio de lo que imaginaba. Si mi padre lograba construir algún caso, por endeble que fuera, sobre violaciones éticas, podría desencadenar una investigación por parte de la orden. E incluso si me absolvieran, el proceso en sí sería una mancha. Una sombra que se extendería sobre mi carrera, cuestionando mi integridad incluso antes de cualquier veredicto.
Nunca he capturado a nadie, dije, las palabras salieron en un estallido controlado. Vinieron a mí. Y nunca utilicé información confidencial. Todo lo que sé sobre esos clientes proviene de registros públicos o de lo que ellos mismos me dijeron. Te creo, respondió Austin, y por primera vez en años, su voz no sonó como un eco de nuestro padre. Sonaba como un hermano. Pero está revisando archivos antiguos, buscando cualquier cosa que pueda usar en tu contra. Está obsesionado con eso. Como usted. Lo está consumiendo. ¿Por qué me cuentas esto? Pregunté, la sospecha aún persistía en mi voz. ¿Por qué advertirme sobre sus planes? Porque esto ha ido demasiado lejos, admitió, y escuché el cansancio en sus palabras. No quiero que nuestra familia se destruya por culpa de un bufete de abogados. Y honestamente, mereces más de lo que él te dio. Deberías estar a cargo de este lugar. Todo el mundo aquí lo sabe. Todos te hemos visto brillar mientras me ahogo. Cometió un error. Y está muy mal. La conversación estaba tomando un giro que no esperaba. Me imaginé que Austin se encerraría en sí mismo y repetiría los argumentos de nuestro padre, aunque en secreto dudara de ellos. En cambio, estaba reconociendo la injusticia. Y peor aún, me estaba advirtiendo sobre la escalada. ¿Qué quieres que haga con esta información? Pregunté, mi mente ya ideaba estrategias, pero necesitaba escuchar su respuesta. Cúbrete, fue la suave orden. Documentar todo. Y piense si hay una manera de resolver esto sin que pierda todo lo que ha construido. Eligió este camino, respondí con mi ira fría y precisa. Podrías haberme incluido en la oficina. Podría haber reconocido que yo estaba calificado. Podría haberme tratado como a un igual, en lugar de despedirme por un prejuicio obsoleto. Él tomó sus decisiones. Ahora afrontemos las consecuencias. Entiendo, murmuró Austin. Solo quería hacerles saber lo que viene. Una pausa. Ten cuidado, Willow. Colgó antes de que pudiera responder. Me senté en mi oficina después de la llamada, repasando cada palabra. La advertencia de Austin sobre la investigación fue valiosa, pero reveló algo aún más crucial: mi padre estaba desesperado. Y los hombres desesperados cometen errores. Exageran. Actúan por impulso. Dejan huecos. Llamé a Vivian y le conté todo. Escuchó en silencio, observando cada detalle como siempre lo hacía, calculadora, implacable. Necesitamos un especialista en ética profesional, decidió, ya tecleando algo en su celular. Alguien que pueda analizar sus archivos y decirnos exactamente dónde somos vulnerables. 2 días después estábamos en la sala de conferencias de Jeffrey, un abogado con 20 años de experiencia defendiendo a colegas contra quejas ante el colegio de abogados. Hojeó mis documentos, hizo preguntas quirúrgicas sobre cada interacción con el cliente en el consultorio de mi padre y luego se recostó en su silla, con los dedos entrelazados sobre la mesa. Su conducta fue impecable, declaró, tras 2 horas de análisis. No captó a estos clientes de forma inadecuada. Te buscaron. No hiciste declaraciones falsas sobre la oficina de tu padre. Simplemente ofreció un mejor servicio. Una sonrisa seca. Esto no es solo ético. Así es exactamente como debería funcionar la competencia según la ley. ¿Qué pasa con la acusación de que podría haber utilizado información confidencial de mi época como asistente legal? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Infundado, desestimó Jeffrey sin dudarlo. La información que utilizó para atender a estos clientes era pública o la proporcionaban directamente ellos. El hecho de que haya trabajado allí antes no crea un conflicto permanente ni una obligación de confidencialidad eterna. Si su padre presenta una denuncia basada en estos hechos, será desestimada. Fue reconfortante. Pero sabía que mi padre no necesitaba hechos para actuar. Todo lo que hizo falta fue una sombra de duda, un proceso prolongado, el costo emocional de tener que defenderme. ¿Podemos hacer algo de forma proactiva?, preguntó Vivian, siempre un paso por delante. Documenta todo, instruyó Jeffrey. Cada interacción con el cliente, cada conversación, cada decisión. Si esto se intensifica, usted quiere un registro muy claro que demuestre que su conducta fue irreprochable. Una pausa. Además, sigue haciendo un excelente trabajo.
Tu mejor defensa es tu reputación. La demanda nunca llegó. En cambio, vino algo peor. Mi padre inició una campaña silenciosa para destruir mi nombre dentro de la comunidad jurídica. Todo empezó sutilmente, los abogados que antes eran amigos empezaron a evitarme. Un juez con el que tenía una buena relación se quedó helado durante una audiencia de rutina. 2 clientes potenciales cancelaron citas en el último momento sin explicación. Solo entendí lo que estaba sucediendo cuando Thomas, un colega mayor que conocía a mi padre desde hacía décadas, me llevó aparte en un evento de la orden. «Necesitas saber lo que dicen sobre ti», murmuró, sus ojos escaneando la habitación como si temiera ser escuchado. Estábamos apoyados contra una pared lejos de la multitud, pero aún así su voz apenas era más que un susurro. Tu padre está haciendo correr la voz de que robaste información confidencial de tus clientes cuando eras asistente legal. ¿Quién usó esto para robar a sus clientes de manera poco ética? No está presentando denuncias formales. Solo estás plantando rumores. Mis dedos se cerraron en puños. Esto fue peor que una demanda. Podría pelear un proceso con pruebas, con argumentos, con la verdad desnuda. ¿Rumores? Los rumores se esparcen como veneno, corrompiendo sin dejar rastro. Destruyeron reputaciones sin la responsabilidad de un proceso formal. Nada de eso es cierto, dije con la voz temblando de furia contenida. Lo sé, asintió Thomas. Trabajé contigo hace años. Conozco tu carácter. Pero no todo el mundo te conoce. Y tu padre tiene credibilidad en esta comunidad. Cuando él habla, la gente escucha. ¿Qué está diciendo exactamente? Thomas vaciló como si se resistiera a repetir las palabras. Que usted socavó su oficina desde adentro. ¿Quién cultivó relaciones con sus clientes mientras trabajaba allí, solo para robarles en el momento en que se fue? ¿Quién utilizó información estratégica confidencial para sabotear su asesoramiento legal y promocionarse a expensas de la firma? Un suspiro. Él está pintando esto como una traición, no como una competencia leal. Las náuseas subieron a mi garganta. Mi padre estaba distorsionando cada segundo que pasaba en ese cargo, cada esfuerzo que hacía por demostrar mi valía, convirtiendo mi dedicación en prueba de deslealtad. Era una crueldad tan bien calculada que resultaba admirable, si no fuera tan repugnante. ¿Qué tan extendido está esto? Pregunté sabiendo ya que la respuesta sería un duro golpe. Ya basta de que estén hablando, confirmó Thomas, y el peso de ese basta fue como una lápida cayendo sobre mi pecho. Has cambiado, corrigió Harrison, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, pero llevaba el peso de quien reconoce a un igual. No fue suerte. No fue una herencia. Fue estrategia, competencia y sobre todo coraje. Pocos abogados se habrían atrevido a hacer lo que usted hizo. Aún menos lo habrían logrado. No respondí de inmediato. Dejé que el silencio se prolongara, no por vacilación, sino para saborear el momento. Ese era el tipo de reconocimiento que mi padre nunca me daría, sin importar cuántas clasificaciones o clientes obtuviera. Y precisamente por eso me dolía tanto. ¿Y qué estás proponiendo exactamente? Pregunté sabiendo ya que la respuesta sería un cheque en blanco. Harrison deslizó una carpeta sobre la mesa. En el interior, gráficos de crecimiento, proyecciones de ingresos, una lista de clientes que reconocí al instante, nombres que hicieron temblar el mercado. No fue una oferta. Fue una coronación. Queremos que lideres nuestra nueva división de fusiones y adquisiciones. Salario base de 1,2 millones, bonificación por desempeño, participación en los beneficios y, por supuesto, tu nombre en la placa. Inclinó la cabeza como un jugador de ajedrez mirando el tablero. Y si quieres, podemos absorber tu firma actual. Tus clientes, tu equipo, todo. Sin pérdida de autonomía. Fue tentador. Era todo lo que había deseado antes de darme cuenta de que el verdadero poder no reside en servir a un sistema, sino en dominarlo. Antes de comprender que la victoria más dulce no era sentarse a la mesa de los poderosos, sino hacer que pidieran sentarse a la tuya. ¿Qué pasa si digo que no me interesa vender? Pregunté viendo su expresión oscurecerse por una fracción de segundo. Harrison se rió en voz baja y calculada. Todo el mundo tiene un precio. No es una cuestión de precio, respondí cerrando el expediente sin siquiera mirarlo. Es una cuestión de propósito.
Su firma es excelente, pero no he construido lo que tengo para convertirme en un nombre más en la lista de socios. Lo construí para demostrar que el mérito vence a la tradición. Que competencia no necesita permiso. Me estudió tamborileando con los dedos sobre la mesa. No fue un gesto de impaciencia, sino de recalibración. Me había salido del guión. Entonces, ¿qué quieres? Preguntó finalmente. Quiero que sepas que cuando mi padre te llame y te llamará para intentar sabotearme, lo ignorarás. Porque no eres un idiota. Reconoces el talento cuando lo ves. Me levanté ajustándome la chaqueta. Y cuando decida que es momento de expandirme, seré yo quien llame. No al revés. Dejé mi tarjeta sobre la mesa. Harrison no lo entendió. No inmediatamente. Pero vi el momento exacto en que sus dedos se cerraron alrededor de él, como si temiera que fuera a arrancarlo. Eres arrogante, dijo sin rencor, casi con admiración. No, corregí, ya en la puerta. Estoy seguro de que. Y me fui sabiendo que por primera vez en mi vida, no necesitaba demostrarle nada a nadie. No, Harrison. Ni siquiera mi padre. Ni siquiera yo. Porque ya se había hecho justicia. Y ella tenía mi nombre. Y más pequeño de lo que recordaba. Los hombros que alguna vez fueron tan rectos como las columnas de una sala de audiencias, ahora se inclinaron ligeramente, como si el peso de decisiones pasadas los hubieran doblado. Sus ojos, los mismos que una vez me miraron con desdén cuando me atreví a desafiarlo, ahora evitaron los míos, deslizándose hacia el piso de mármol pulido como si buscara una salida. Yo no hablé primero. No iba a darle esa satisfacción. ¿Estás bien? Preguntó con voz ronca, como si las palabras hubieran sido forzadas a salir. No era una pregunta real. Era lo que dices cuando no sabes qué más decir. Mejor que nunca. Mi respuesta fue suave, casi casual, como si estuviéramos hablando del clima. ¿Y tú? Tragó con fuerza. Vi el movimiento de la garganta, la vacilación de un hombre que había pasado toda su vida controlando cada sílaba, cada gesto, y ahora se encontraba sin guión. Las cosas han cambiado. Una confesión disfrazada de observación. La firma ya no es la misma. Nada lo es. Dejé que el silencio se extendiera entre nosotros, espeso como el aire antes de una tormenta. Él sabía lo que quería decir. No necesitaba dar explicaciones. Un grupo de abogados pasó junto a nosotros, riéndose de algo que uno de ellos había dicho. Me reconocieron con gestos respetuosos. Mi padre los vio alejarse y por un segundo vi algo cruzar su rostro, no envidia, no ira, sino algo más profundo, más corrosivo, el tardío reconocimiento de que el mundo había seguido adelante sin él. Leí sobre tu nueva oficina, murmuró finalmente. Harrison y Asociados. Felicidades. No fue una petición de perdón. Ni siquiera fue un reconocimiento real. Era lo que quedaba de un hombre que había pasado décadas creyendo que el poder era algo que se heredaba, no se conquistaba. Gracias. Sonreí, no con crueldad, pero sí con la serenidad de quien ya había ganado la guerra. Debiste dejarme entrar a la firma cuando te lo pedí. Habríamos ahorrado mucho tiempo. Él no respondió. No había respuesta posible. Un juez gritó mi nombre en el pasillo. Me volví para responderle, pero antes de alejarme, hice una pausa. ¿Lo sabes, papá? Dijo en voz baja, solo para él. Lo único que nunca entendiste es que no necesitaba tu nombre para ser mejor que tú. Y esta vez, cuando me alejé, no miré atrás. Por la fuerza de mi propio mérito. La carta fue enviada por correo al día siguiente sin remordimientos y sin lugar a interpretación. No era una puerta cerrada, era un espejo sostenido ante él. Si querías ver la verdad, solo tenías que mirar. 3 semanas después, mientras revisaba contratos en mi oficina, mi asistente anunció un visitante inesperado. No era ni cliente ni colega. Era mi hermano Austin, con el rostro pálido y las manos metidas en los bolsillos como si no supiera qué hacer con ellas. Necesitamos hablar, dijo con la voz más baja de lo habitual. Me recosté en la silla y me crucé de brazos. ¿Sobre qué exactamente? Dudó como si las palabras pesaran más de lo que podía soportar. El padre está enfermo.
La noticia debería haberme golpeado como un golpe, pero llegó como un ligero viento contra un muro de granito. No moví ni un músculo. ¿Enfermo cómo? Cáncer. Etapa avanzada. Austin tragó con fuerza. No quería que nadie lo supiera, pero ahora es peor. Los médicos le dieron unos meses. Silencio. El reloj de la pared marcaba los segundos con cruel precisión. ¿Y por qué me cuentas esto? Mis ojos no parpadearon. No había ira en ellos. No hubo nada. ¿Por qué preguntó? Austin desvió la mirada. Dijo que quería verte. Una última vez. Una risa seca escapó de mis labios antes de que pudiera detenerla. Ah, ahora quiere verme. Ahora que la muerte llama a la puerta, ahora que ya no hay empresas que salvar ni reputaciones que preservar. Ahora que ya no soy una amenaza, sino una última oportunidad para aliviar mi conciencia. Austin no respondió. No había manera. No voy a ir, declaré, girándome hacia los documentos que estaban sobre la mesa. No por malicia. Sino porque no hay nada que decir. Tenía toda una vida para elegir bien. Elegiste mal. Ahora tendrás que vivir, o morir, con ello. Aún así, la voz de mi hermano tembló. Él es nuestro padre. No, corregí con firmeza. Fue un hombre que me enseñó sin querer, que lo único más poderoso que la sangre es la determinación. Y que algunos puentes no merecen ser reconstruidos. Austin se fue sin decir una palabra más. No lo detuve. Esa noche, mientras el cielo de Fénix ardía de color naranja y morado, recibí una llamada. Él no era mi hermano. No fue mi madre. Era una voz femenina vacilante al otro lado de la línea. Perdón por molestarlo, abogado. Mi nombre es Claire. Soy enfermera en el hospital donde está internado tu padre. Una pausa. Me pidió que llamara. Dijo que si no podía convencerla de venir, al menos transmitirle un mensaje. Esperé. Dijo, su voz se apagó por un segundo. Dijo que tenías razón. Sobre todo. El teléfono se apagó en mis manos. No por emoción. Por una extraña sensación de vacío, como si esa admisión llegara demasiado tarde para tener algún peso. Gracias por llamar, respondí y colgué. Al día siguiente firmé el contrato con el cliente más importante de mi carrera hasta el momento. Una corporación que años atrás habría estado representada por la oficina de mi padre, si él no hubiera decidido subestimarme. A veces la justicia no llega con fuerza. Llega silenciosamente e implacablemente como el sol que sale cada día sobre un desierto al que no le importa a quien quema. Elegí construir mi camino sola, sin heredar un legado que nunca me perteneció por derecho. Eso fue todo lo que tenía que decir sobre el tema. Envié la carta y por primera vez en años sentí que se levantaba su peso. Mi padre intentó ampliar un olivo tardío, pero había poco, era tarde, estaba vacío. Quería la absolución sin reparación, la reconciliación sin responsabilidad. No estaba dispuesto a ofrecerle ese consuelo. Los años siguientes confirmaron que cada decisión había sido la correcta. Mi papel en la oficina de Harrison no solo creció, se convirtió en una referencia. Me especialicé en disputas comerciales complejas, ganándome reputación por estrategias legales innovadoras que protegían a los clientes sin recurrir a batallas judiciales innecesarias. Casos de alto perfil han caído en mis manos, lo que ha resultado en acuerdos favorables y precedentes revolucionarios en el derecho corporativo. Mientras tanto, la carrera de mi padre desaparecía como el humo. Comenzó a realizar trabajos esporádicos para oficinas más pequeñas, sin recuperar nunca el prestigio del que alguna vez presumió. Austin, por su parte, abandonó la abogacía por completo y se dedicó al desarrollo empresarial en una empresa de tecnología, donde irónicamente encontró más felicidad y éxito que nunca bajo la sombra de su apellido. El cargo que había sido el orgullo de mi padre se vino abajo. Sus activos fueron liquidados para cubrir deudas y en menos de 5 años, mi nombre estaba entre los mejores abogados corporativos de Arizona. Probé todo lo que me propuse demostrar. El mérito importaba. La discriminación de género no solo era moralmente repugnante, era un grotesco error estratégico. El legado que tan celosamente protegió se desvaneció en el aire,
mientras que la carrera que él me negó floreció más allá de lo que yo mismo me había atrevido a soñar. La reivindicación fue total, irrefutable y enteramente merecida. Aprendió demasiado tarde que excluir el talento por prejuicios no preserva un legado, lo destruye. Su oficina se había derrumbado bajo el peso de sus propias decisiones, mientras yo construía algo más grande de lo que jamás imaginó, empezando desde cero. Eligió la tradición sobre la excelencia, el género sobre la capacidad, el orgullo sobre la sabiduría. El precio de estas elecciones se convirtió en el epíteto de su vida profesional. Por mi parte construí mi éxito sobre bases inquebrantables, competencia, determinación y el rechazo a aceptar límites impuestos por quienes no merecían definirlos. Cada victoria fue ganada. Cada logro fue un punto final en una discusión que nunca debería haber existido. Y cada vez que cruzaba la puerta de mi oficina, recordaba que la mejor venganza no era la destrucción, sino la excelencia, no sabotaje, sino éxito, no resentimiento, sino la creación de algo tan sólido que ninguna negación del pasado podría sacudirlo. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que mi viaje nunca tuvo como objetivo lastimarlo. Se trataba de demostrar a mí mismo y al mundo que su juicio había sido un error fundamental. Y esta misión se cumplió con una precisión que ni siquiera él podía discutir. La satisfacción de esta comprensión duraría mucho más allá de cualquier ira pasajera o deseo de represalias. Después de todo, nada se compara con el peso de un legado construido con tus propias manos, cuando el mundo insistía en decir que no eras capaz.